Buenas noches, Turri. ¿Qué tal? Ya estamos al aire, mi hermano. Bienvenido. Buenas noches, Fran. Buenas noches, amigos, seguidores de este programa. Como saben, este programa se hace desde la ciudad de Juliaca, en la provincia de San Román, en la región de Puno. Ya esto es del Perú. Hoy día tenemos como invitado al señor Jorge Chávez Álvarez. Él es economista, es una persona muy reconocida. Él ya nos va a explicar quién es, ¿ya? Él nos va a dar una cátedra de lo que es economía y nos va a decir qué es lo que está pasando en el país, porque yo creo que lo que se necesita es tener orientación de gente que sabe en realidad qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene, ¿ya? Pero yo antes que nada quería primero tener un preámbulo y mandar saludos antes que nada a mi hermano Juan Clemente, que ayer ha sido su cumpleaños, Juancito Sergi. Lo estaba llamando, no me pude comunicar con él. Un saludo también para la señora Raquel y la doctora psicóloga Jessica Bazán, que ayer me ha dejado un mensaje en el celular y nos ha preguntado cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar más adelante. Y yo por eso quería hacer un corte antes de presentar al invitado el día de hoy y decirles que este programa es parte de la lucha, es parte de lo que estamos haciendo. Creemos que es la siguiente etapa que había que realizar para poder seguir metidos e inmiscuidos en política. Ya recordemos que yo no soy político, yo no nací para ser político, pero entendí en el camino de mi vida de que la política es importante porque si no nos inmiscuimos en política, realmente dejamos que los otros, los malos, hagan lo que les dé la gana con el país, como está pasando y está sucediendo. Ya, yo quiero que este programa sirva para decirle a la gente cuál es la función de este programa. La función de Te Atreverías con el Turri es poder llevar personajes que realmente nos orienten, nos capaciten y nos sirvan de guía para poder realizar un cambio en el país. Se necesita realizar un cambio en el país y mucho más con los incidentes que han pasado. Ahora último, que hemos visto que el ministro del Interior no ha tenido mejor idea que hacer una fiesta en su casa. Y han estado involucrados congresistas, gente que tiene que ver con el liderazgo del país, que tiene responsabilidad de liderar las cosas, de cambiar las cosas, que es lo que esperábamos de este gobierno, que quien les habla no lo ha elegido, no ha votado por él, pero esperábamos un cambio. Y ese cambio no se va a dar mucho más cuando vemos vecinas que sacan parlantes y los enseñan a la televisión y dicen que ellos son los que han estado haciendo la bulla, como creyendo que nosotros somos tontos, y nosotros no lo somos. Entonces, para la gente que se pregunta de por qué estoy callado con las mismas situaciones que están pasando en Arequipa, lo mismo que está pasando con el gobierno regional de Puno, donde ha sido detenido el presidente regional, y me preguntan y me dicen, ¿por qué no hablo? ¿Por qué no digo nada? Porque mi compromiso ha sido que yo voy a hablar recién en enero. El próximo año podré dar opinión sobre lo que ha hecho el gobierno. Pero en este momento lo que yo he hecho es formar vamos a decir, programa que sale por redes sociales para poder acercar a la gente a personas que yo he conocido en el trayecto de lucha que tengo, porque son años que vengo luchando, son diferentes puntos del país que he recorrido y que me dan de repente la potestad de hacer este programa. Yo hoy en día tengo al señor economista Jorge Chávez Álvarez, que lo vamos a ir conociendo poco a poco, se los voy a presentar a ustedes, porque yo veo que si no hacemos nada, la situación en el país está en riesgo. ¿En riesgo de qué? De que payasos oportunistas que salen por las redes sociales, que hablan, que salen en diferentes programas, se digan y tengan, no sé, la ligereza de decir que quieren ser presidentes de este país, que quieren llevar las riendas de este país, lo cual es su derecho, sí. Pero yo creo que si realmente caemos en aceptar a ese tipo de gente, a que dé sus opiniones y estarlos escuchando, y peor aún, dejar que las personas estén escuchando a esa gente, es darle piso a gente acéfala, sin cabeza, que no sirve para nada. Yo hoy día creo que va a ser muy nutritivo el hecho de que el señor Jorge Chávez haya venido acá y se digne a decirnos qué es lo que está pasando en realidad con el país, qué es lo que puede pasar, qué es lo que va a suceder, y muchas interrogantes que yo y muchos nos estamos preguntando hace mucho tiempo. Entonces yo, sin más tardar esto,
quiero darle el paso al señor Jorge Chávez Álvarez, para quien pido un gran aplauso, ya, porque ha venido y nos ha brindado su tiempo. Muchas gracias. Aló, Conciencia, ¿nos miras? Hola, Turri, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Fran? Sí, Está bien. el señor Jorge Chávez por ahí. Le queríamos dar la bienvenida al señor Jorge Chávez. Gracias por visitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran gusto estar con el Turri. Muchas gracias, muchas gracias. Yo de antemano me siento un poco nervioso porque estoy tratando con gente que tiene que ver con estas cosas del país, que es lo que creo que a muchos les importa, les interesa. Y yo agradecerle, darle muchas gracias de que se haya dignado venir a este humilde programa, que lo hacemos con Tambo Phil, que son los chicos que lo tienen en producción en el estudio del programa. Y nada, señor Jorge Chávez, ¿nos podría decir, le digo señor o le digo Jorge? Jorge, somos amigos. Sí, somos amigos. Jorge, entonces, yo no sé cómo presentarlo. Yo creo que lo mejor sería que usted se presente a las personas que están mirando. ¿Quién es Jorge Chávez? ¿Cuál es su profesión? ¿No? ¿Qué nos podría decir de usted? Bueno, yo soy un economista que me he dedicado toda mi vida a estudiar la realidad peruana, a buscar soluciones a los grandes problemas del país, que son muy complejos. El Perú es un país muy complejo, mucho más complicado que Chile o que Bolivia, ¿no? Somos no solamente las 3 regiones, sino ya Javier Pulgar Vidal hablaba de las 8 regiones. Tenemos una complejidad geográfica, climática, idiosincrática, cultural. Y bueno, me he dedicado mi vida entera a estudiar todos estos problemas desde la mirada de un economista, pero con una perspectiva multidisciplinaria. He tratado de aprender temas tan variados como educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, seguridad nacional, problemas de pobreza, de descentralización, gestión pública, políticas de comercio exterior, políticas fiscales, monetarias. O sea, mi mirada es de 360 grados a los problemas del país. Y bueno, vine colaborando con la candidatura de George Forsyth. Como bien saben, yo asumí la jefatura de plan de gobierno de Victoria Nacional y también formé parte de su plancha presidencial en un primer intento en mi vida de meterme a la política, porque anteriormente fui funcionario público y llegué a ser director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas, luego presidente del Banco Central de Reserva, y me encargué de poner en orden la economía del país cuando había una hiperinflación tremenda, y gracias a estas políticas se logró estabilizar la economía. Lamentablemente el presidente Fujimori entonces decidió dar un autogolpe de Estado, con el cual yo estuve totalmente en desacuerdo, y eso me llevó a salir del Banco Central de Reserva y salir a protestar como muchos peruanos que veíamos que eso nos iba a llevar a una gran corrupción. Y así dicho y hecho, pasó el tiempo y en la segunda etapa del gobierno de Fujimori fue nefasta. Se convirtió en un dictador y hubo mucha corrupción, ¿no? Entonces yo no me arrepiento de haber, pero sin embargo en esos 2 primeros años que di mi cuota de aporte desde el Banco Central de Reserva, se puso en orden la economía y se hicieron reformas importantes que permitieron que la economía creciera por muchos años a unas tasas bien altas que han permitido reducir drásticamente la pobreza y la pobreza extrema. Pero sin embargo en el camino también
nos olvidamos de muchas cosas, de otras reformas que quedaron en el tintero. El gobierno dejó de hacer reformas, el gobierno de Fujimori, y luego posteriormente los otros gobiernos también no hicieron ninguna reforma adicional, como la reforma del Poder Judicial, la reforma del sistema político, ¿no? La reforma de la educación, de la salud, en fin, o sea, varias reformas, la reforma del Estado sobre todo. Tenemos un Estado burocrático, un Estado paternalista, un Estado que se siente todopoderoso y que abusa del ciudadano, ¿no? Y sobre todo con la gran corrupción que hay en todos los niveles. La gran corrupción a nivel de los políticos, inclusive presidentes comprometidos en actos de corrupción tremendos, como ya hemos visto, Lavallato y otros casos, Club de la Construcción, y también gobiernos regionales, gobernadores regionales y también alcaldes. Mucha corrupción en las regiones, y lamentablemente ahora tenemos un gobierno que sí necesitábamos un cambio, y nosotros por eso desde Victoria Nacional proponíamos hacer un cambio, porque nuestra economía lamentablemente no es una economía de libre competencia, menos aún una economía social de mercado, como establece la Constitución, sino que acá lo que se ha impuesto con los años es una economía mercantilista, que es manejada por grupos económicos y mafias, y hasta el momento sigue eso vigente. Y este gobierno no se ha planteado siquiera hacer una reforma del Estado, no se ha planteado barrer con las mafias que están detrás. Dentro de esas mafias están nítidamente encabezando la del narcotráfico, que lamentablemente es aliada del gobierno, ¿no? Y tan es así que desde el Ministerio del Interior, bueno, se ha puesto ministros que ya han habido cambios. Barranzuela es el último cambio que ha habido. Y que... Discúlpeme, señor Jorge, que interrumpa sobre este tema, porque usted está tocando un tema que, al tocar el tema de narcotráfico, ya estamos tocando la llaga, ya le estamos metiendo el dedo a la llaga. ¿Qué garantías había? Porque yo le voy a decir algo, creo que logramos conversar antes de las elecciones, y le dije que yo no creía que ninguno de los que estaban participando en ese momento fuera a cambiar las cosas. En ese momento no veíamos, o sí creo que ya lo veíamos venir a Castillo, porque yo venía de hacer un viaje. ¿Qué garantía hubiese habido de que entrando Forsyth, una persona que no tenía mérito a nada, que no había hecho ningún logro, que había dejado abandonada una municipalidad, que lo único que se le podría agradecer a Forsyth en este momento es que gracias a él ha salido una ley que los alcaldes y los presidentes regionales o cualquier otra autoridad esté impedido de postular a un cargo si es que no deja, no culmina esto. ¿Qué garantía había de que Forsyth haga esto? ¿Por qué podríamos decir, cómo podría asegurar Jorge Chávez que sí se iba a luchar contra estas mafias, que sí se iba a acabar contra esta, o se iba a empezar a hacer algo contra esta corrupción? Bueno, yo quisiera replantear tu pregunta en otros términos. O sea, en primera instancia, tenemos que ser conscientes que en esta elección, los peruanos de bien, que queríamos hacer un cambio en nuestro país y dar nuestro aporte, toda una experiencia de vida, para poder por fin llevar al Perú por un buen rumbo, teníamos que simplemente optar por las tiendas, entre todas las tiendas políticas que hay, cuál es la menos mala. O sea, de ninguna manera creo que Victoria Nacional podría decirse que es el partido moderno. No lo era, ¿no? Pero por lo menos el pastor Lai era una persona decente que había armado un partido que no tenía los vicios, las taras que la mayoría, porque a mí me invitaron 7 partidos políticos
para formar parte de sus planchas, para que sea jefe de plan de gobierno también. Entonces, evaluando entre las opciones que habían, porque tienes PPC, Acción Popular, Fuerza Popular, el mismo partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, o sea, entre todas las opciones, la menos mala, a mi criterio, era la de Victoria Nacional. Ahora, respecto a su candidato, una de las cosas que me llevaron a decidir participar es que consideraba que, tú puedes decir, claro, no debió dejar la alcaldía, quizás tienes razón, pero en medio de todo, George Forsyth es una persona que conoce la pobreza desde adentro porque ha estado en Alianza Lima, él interactuando, viviendo, así como tú lo has venido haciendo recorriendo el Perú, él también conoce, ¿ya? Señor, Y lo otro es que es una persona honesta, y eso es muy importante. ¿Cuántos hay que tú puedas decir que son personas honestas en la política peruana? Es muy difícil poder aseverarlo. Pero yo evalué su trayectoria, recibí opiniones de gente que lo conocían, yo también soy aliancista, entonces conocía por dentro su trayectoria, ha sido un luchador por los derechos de los jugadores, por eso es que siempre fue atacado también por las dirigencias corruptas que hubo en Alianza Lima, por las mafias. Entonces, todas esas atenuantes me permitieron tomar esa decisión, ¿no?, de participar ahí. Esto no significa que haya sido pues el partido que ahora sí, más bien pasadas estas elecciones, Victoria Nacional no logró pasar la valla, por lo tanto como partido ya no existe, y lo que hemos hecho, todos los que estaban conmigo en el plan de gobierno, la gran mayoría, nos hemos mantenido cohesionados y hemos creado un movimiento cívico que es reverdecer. Y este movimiento cívico también está pensando en el futuro crear un partido político, eventualmente, ¿no? Pero no queremos crearlo para la elección que viene como algo que hay que participar y repartirnos cargos, sino queremos desarrollar actividades sociales y orgánicamente ir legitimando nuestra presencia como partido político, digamos, ¿no?, como algo que sea natural, que sea legítimo, que sea reconocido por distintos sectores de la población. Y queremos dejarle además un partido modelo a nuestros jóvenes. Yo quería hacer un hincapié sobre el tema de Forsyth. Yo discrepo totalmente, ¿no? Pero no, yo no lo he invitado para hablar del tema de Forsyth, la verdad, porque yo creo que ninguno de los que hubiese entrado, ninguno hubiese solucionado el tema del país, porque en realidad el problema del país no es la falta de dinero en realidad. Acá sobran rateros. El problema es que acá sobran rateros. Entonces, por eso yo, perdón, no creía que ninguno iba a cambiar esta situación en el país. Yo, si la verdad lo he invitado acá, es porque yo creo que usted me podría dar mucha más razón, porque usted ha trabajado dentro de lo que he estado haciendo un análisis en redes, es de que usted ha trabajado dentro del Banco Central de Reserva, ha trabajado también si no me equivoco, desde el 82, 83, usted debe haber trabajado para el Estado, si no me equivoco, señor Chávez. Sí. Yo salí de la universidad y entré como practicante al Instituto Nacional de Planificación y ahí hice carrera durante 10 años y llegué a la posición más alta, que es el nivel de director general, y de ahí pasé al Ministerio de Economía y Finanzas, donde también fui director general, ¿no? Y luego, bueno, asumí la presidencia del Banco Central por una propuesta que hice para poder estabilizar con éxito la economía del país, ¿no? Usted es uno de los primeros en que rechaza, ¿no?, el manejo del dictador, que fue Fujimori,
y hace abiertamente una oposición. O sea, usted entiende, usted es de las personas que entiende que en el país el problema es la corrupción, son los delincuentes, ese es el problema, porque buenos profesionales tenemos, y usted lo presenta, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted de Julio Velarde? Esa es una, ¿ya? ¿Qué opina usted de Julio Velarde? Y usted me podría explicar por qué sucedió que cuando Bellido renuncia, el dólar baja inmediatamente, baja de precio. ¿Por qué sucede eso en el Perú? A la renuncia de un ministro, de una persona, el banco hace eso. ¿Por qué sucede eso? Yo le pregunto esto, señor Jorge Chávez, porque como debe haber usted averiguado, yo la verdad no tengo estudios superiores, yo he estudiado hasta un tercero de secundaria, soy autodidacta, estudio, me educo bastante, trato de educarme, y yo llego a esto por un tema de que a mí me violan mis derechos hace 12 años, se me siembran drogas, un grupo de policías, bla, bla, bla. Entonces yo quiero saber, porque en realidad yo he conversado con el señor que hoy día es presidente de la República, el señor Castillo, he tenido yo una reunión antes de que sea presidente, y yo le he dicho que su presidencia, él venía con un paquete incluido, soy yo. Y yo me pregunto ahora, o sea, teniéndolo a usted como economista, ¿qué se opina de Julio Velarde y por qué suceden esas cosas de que a la renuncia de un ministro ha bajado el dólar inmediatamente? ¿Por qué pasa eso? Bueno, mi opinión de Julio Velarde es que él es un economista con trayectoria, ¿no? Ha dirigido el Banco Central y lo ha hecho relativamente bien. O sea, yo tampoco pienso que sea la panacea su gestión, sobre todo en medio de la pandemia. El plan Reactiva Perú me parece que fue diseñado de una manera inadecuada a mi criterio. Yo fui muy crítico con ese programa y fue a parar la mitad de los recursos de Reactiva Perú hacia empresas grandes que tenían sus propias garantías y que no requerían las garantías del Estado, ¿no? Y que esos recursos pudieron canalizarse mejor hacia las micro y pequeñas empresas que en su gran mayoría trabajan de manera informal, y eso hubiera sido la base para una salida resiliente de la economía del país hacia adelante, un crecimiento sustentado en la pequeña y la microempresa, ¿no? Esa oportunidad se desperdició, esos recursos ya no están simplemente ya convertidos en créditos que no debieron llegar a las grandes empresas, porque esas grandes empresas tranquilamente hubieran podido acceder a créditos porque tenían sus banqueros al lado que le podían pedir plata sin ningún problema y con sus propias garantías, ¿no? Entonces ahí yo creo que fue un error, pero digamos, entre que se quede Julio Velarde en el Banco Central y que entre cualquier tipo, que estamos viendo la calaña de gente que ingresa como ministros, como viceministros, como directores en el Estado con este gobierno, son realmente, disculpen la palabra, pero creo que yo le llamo lumpen, ¿no? Gente que no tiene la idoneidad para los cargos y que tienen además prontuarios, ¿no? Inclusive han querido nombrar como embajador del Perú en Panamá, luego lo han rechazado en Panamá a un señor vinculado a los dinámicos del centro y que después quisieron meterlo también como embajador en Venezuela, ¿no? Eso nada más para mencionar algunos casos, pero tenemos en Indecopi a un presidente que han puesto ahí que no tiene ninguna idoneidad para el cargo, lo mismo en el Seguro Social, en el Salud, lo mismo. Así que entre arriesgarnos a que pongan a una persona que no tenga la idoneidad, yo creo lo mejor era quedarse con Velarde en el Banco Central. Eso por lo menos nos ayuda a estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Y a que no haya tanta incertidumbre en el manejo monetario. Además que el manejo monetario tampoco no es nada complicado hoy en día. Lo complicado fue lo que yo recibí en el año 90, que fue una tremenda hiperinflación. Pero ya manejar una economía estabilizada como ahora no es tampoco algo tan complicado. Porque la pregunta era, ¿por qué se da eso de que entra Bellido y baja el dólar de esa manera? Porque ya, esa es la segunda pregunta que me hiciste. ¿Por qué baja el dólar? Porque el dólar, como se dice, es
es muy cobarde, ¿no? El dólar refleja el nerviosismo de la gente. Cuando la gente ve que un premier, ¿no? Es un tipo díscolo que no tiene idea de lo que es gobernar, que no conoce los temas y que más bien confrontando y agudizando las contradicciones, generando todos los días, con tal de salir en primeras planas, decir cualquier pachotada para poder mantenerse en las primeras planas. Eso lo que genera es un gran nerviosismo. Cuando la gente está nerviosa por lo que va a suceder, entonces se refugia en el activo que es más líquido y más seguro, porque sobre todo teniendo en cuenta que hay una presión inflacionaria durante este gobierno se ha generado, porque al subir el dólar han subido los insumos alimenticios, del pan, por ejemplo, el trigo, o si no, la torta de soya con la cual se producen los pollos, ¿no? Entonces todo ha tendido a subir. ¿Y por qué no ha bajado ahora que ha bajado el dólar? ¿Por qué no baja? ¿Por qué no regresa a sus precios, señor Chávez? ¿Por qué pasa eso? Porque sigue habiendo incertidumbre, porque digamos, hay como escalones de incertidumbre, ¿no? O sea, Bellido ponía un escalón alto de incertidumbre. Entonces, pero ya los agentes se han dado cuenta que ya no solamente era Bellido y Cerrón el problema, sino ahora se han dado cuenta que Castillo mismo es el problema. Porque Castillo es el que está designando a gente que no es idónea para los diversos cargos, ¿no? Castillo es la persona que está mostrando que desconoce los temas de Estado, que hace anuncios, por ejemplo, de una segunda reforma agraria sin un plan. Ni siquiera anunciar un objetivo, ni metas, ni estrategias. O sea, simplemente una gran pachanga, una gran presentación en el Cusco, pero sin ningún aterrizaje a planteamientos concretos. Ojo, señor Chávez, que ahorita tenemos un problema en Antamina, en Las Bambas, hay un problema. Se viene también el problema de Espinar, donde fue Bellido a caballo y habló en quechua, y hizo todo lo que va a venir, que es responsabilidad de ellos, pero yo tampoco quiero hablar estar hablando del gobierno, porque yo sí lo hemos invitado acá, es para que más o menos nos oriente como nos está viniendo orientando, al menos a mí. Ya se entiende más o menos por qué sube y baja este tema del dólar. Ahora también quisiera preguntarle hasta dónde va a subir la gasolina, cómo vamos a hacer con este tema de la gasolina, qué es lo que va a pasar con la gasolina. La gasolina se ha disparado a 18 soles, 19 soles está en algunos sitios, y es que no está más de 20, la gasolina de 90, y otra, el gas, que le dieron un bono de 229 millones para el primer mes, pero ahorita el gas está de nuevo en 52 soles, hemos comprado ayer un balón de gas. O sea, ¿qué va a suceder acá? ¿O qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido con lo que ha hecho Castillo? ¿Por qué el gas no se ha puesto en 32, en 39 soles, como decían? Bueno, simplemente han pasado los 100 días de gobierno, los primeros 100 días, y el gobierno, aparte de hacer grandes anuncios de expropiación o de nacionalización, de estatización, en el fondo después se dice que no van a estatizar, pero al final no se sabe cuál es su política respecto al gas. Ahora están hablando que lo que quieren es masificar, pero no saben cómo. O sea, si no están rodeados de la gente que sabe, entonces es como un cuy que entra a una tómbola. Entonces tiene un montón de sitios donde se puede ir y no sabe hacia dónde irse, porque no tiene la gente idónea que conoce estos temas que son complicados. Definitivamente el gas tiene que ir bajando de precio, pero esto es algo que se tiene que hacer dentro de un planeamiento a mediano plazo, que tiene que estar engarzado con la masificación del gas, que implica invertir en oleoducto, en el gasoducto del sur y en otros gasoductos menores que también hay que construir para que lleguen a los pueblos que hasta ahora no llegan, inclusive el Cusco, que es la fuente, la región fuente del gas de Camisea, no recibe estos recursos.
Pero Disculpe, señor, sí. en la convención el gas cuesta más caro que en otra región del país. Ahorita estará un balón de gas en 70 soles. No lo sé, porque la gente ahí no usa el gas en la zona donde es Camisea. Estamos de acuerdo en que tiene que haber una renegociación del gas, como usted lo dice, tiene que haber, pero no con esta gente, porque en realidad que cuando ellos han hablado de nacionalizar el gas, ha sido como meterle el dedo a la llaga y ha saltado la pus, porque el mismo Camisea ha dicho, nosotros al Cusco le hemos entregado en los últimos 20 años 20.000 millones de dólares, que si hacemos al cambio, señor Chávez, usted no me va a dejar mentir como economista, son 75.000, porque le vamos a poner a solamente 3.50 como estaba el dólar, son 75.000 millones. Si un año trae 365 días, 10 años son 3.600, son 7.000 días, a ellos les han dado cerca de 70.000 días, son 1 millón de soles al día, le han dado al Cusco o a donde haya ido ese dinero. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Una renegociación del gas de Camisea no va a ser de que el dinero sea bien distribuido. Usted lo sabe como economista. Bueno, efectivamente, o sea, la corrupción que ha habido tanto en los gobiernos regionales de Cusco como en otras regiones del país hace que todo el canon gasífero y el canon minero también, porque hay que sumarle a ese millón todo lo que se recibe por el lado de la minería, que también es otro canon importante, ¿no? El canon, no hay que olvidar, es el 50% del impuesto a la renta que paga la empresa minera o la empresa gasífera. Entonces es un montón de dinero que ha llegado a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales y lamentablemente lo han despilfarrado en Monumento a la Papa, al Camote, en plazoletas, en construir tremendos edificios municipales y se han olvidado del agua potable, el alcantarillado, la electrificación, la educación, la salud, en fin. O sea, todos los servicios básicos han quedado a un lado y se han construido hospitales que no han sido terminados, han sido sobrevalorados y así por todas partes del Perú tenemos obras, carreteras, puentes que están sobredimensionadas, sobrevaloradas. Entonces, en buena cuenta nos han robado la plata a todos los peruanos, ¿no? Y en esto hay corresponsabilidad, inclusive gran parte de la responsabilidad de Perú Libre, que ha tenido varias autoridades y con estos dinámicos que le han metido el bolsillo a todos los peruanos, ¿no? Y estamos ahora pagando los platos rotos, pero en todo caso sí hay que renegociar, sobre todo, hay dos yacimientos, ¿no? El lote 88 y el lote 52. El 88, ahí la distribución de regalías es adecuada, le llega una proporción alta, se está llevando actualmente el Perú. En el lote 52, ahí sí se puede renegociar, recibir una regalía mayor, ¿no? No se puede decir que vamos a hacer que la participación del Estado va a subir a 80 y 20 de la empresa, porque eso implicaría subir el impuesto a la renta a una empresa determinada y eso sería inconstitucional, ilegal. En el Perú la Constitución no lo permite. O sea, que a una empresa determinada tú le claves un impuesto a la renta que no es el que estás aplicando para toda la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, hay cosas que revelan mucha ignorancia. Y sobre todo lo que hay que renegociar es toda la parte de la distribución del gas, de la comercialización, ¿no? No solamente la producción, en realidad hay producción ahorita que se pierde, que está ahí dando vueltas en Camisea porque el Estado no ha construido los ductos, ¿no? No ha hecho su tarea de inversión para poder hacer que ese gas pueda llegar a otra zona del país. Entonces, el tema también pasa por sustituir en las generadoras de energía eléctrica el uso del gas por el uso de energías renovables, ¿no? Las energías renovables en Cusco, por ejemplo, podrían tranquilamente, y en Puno, en todas esas zonas del sur, entrar a tallar en el día, ¿no? Y en la noche entrar ahí solamente
para las noches usar el gas, ¿no? Son soluciones que ya están pensadas. Nosotros en el plan de gobierno teníamos todo eso ya programado, cómo se iba a generar un proceso de sustitución progresiva, de tal manera que se podía abaratar el precio del gas y también el precio de la electricidad. Nosotros teníamos programado que la factura eléctrica, la luz que, como se dice, que pagan las familias peruanas, vaya disminuyendo progresivamente sobre la base de la sustitución de las energías convencionales por energías renovables. O sea, en pocas palabras, no va a haber reducción del gas, o sea, no va a bajar de precio el gas, lo que nos ha dicho Castillo es una mentira al pueblo, porque ahorita el gas está en 52 soles, no va a bajar a 39. Claro, lo que pasa es que Evo Morales les ha vendido un guacho equivocado, ¿no? Porque la situación, la realidad de Bolivia es muy distinta a la realidad del Perú. En Bolivia, el Estado boliviano era el dueño ya del gas y era el dueño de las mineras. Entonces, cuando llega un momento en que un gobierno de derecha que hubo en Bolivia, lo que hizo fue privatizar esas empresas y se las entregó a costo cero a los privados, a estas empresas extranjeras, seguramente por arreglo bajo la mesa que habrá habido, se las dio sin que invirtieran un centavo. Entonces, cuando entra Evo Morales, simplemente dice: oye, tú no has pagado por esto, oye, yo te podría decir devuelve, claro, si es tuyo en realidad, tú me lo diste, yo te lo devuelvo, ¿no es cierto? Pero ni siquiera le devolvió, sino que se quedaron con el 20. Es distinto, pues. En cambio, por ejemplo, en las Bambas, a ver, las Bambas, los dueños han invertido $6.000 millones aproximadamente. Pero es su inversión, eso no ha sido del Estado. Entonces, ¿cómo le va a decir, va a venir un gobierno de izquierda a decirle: oye, el 80% de lo que tú has invertido va a pasar para el Estado? ¿De dónde? O sea, ese es algo que se dice una mentira. Cierto, señor Chávez, porque si no me equivoco, el gas, este tema del gas, perdón, en Bolivia estaba en manos de la familia de este muchacho, creo, del Macho Camacho, ¿no? Y ellos tenían ya su tema, que era diferente al de nosotros, porque el gas de nosotros lo encuentra la Shell en un convenio con Petroperú allá por la década del 80, y hacen las exploraciones, invierten cierta cantidad de cientos de millones, hasta en la época del 98, que ya deciden explotar los pozos que usted ha dicho, y una vez que le plantean a Fujimori les pide un dinero y ellos no aceptan entrar en corrupción, y lo dejan, ¿no? Este proyecto del gas de Camisea, y después llega a manos de Toledo, y Toledo con el innombrable PPK lo venden, lo hacen el tratado de Camisea, por el cual creo que hay un proceso, están investigados, ¿no? Ahora yo le voy a decir algo que también es muy diferente, porque les han contado otro cuento, es que los bolivianos tienen GLP, mientras nosotros tenemos el otro, que es el GNB, el gas. No, es diferente, porque acá yo estoy acá en Juliaca, y el balón de gas, si bien es cierto, vale menos, pero también dura menos. O sea, ese balón dura 15 días, 16, tienes que estar comprando 2 balones de los bolivianos a uno que es el de los peruanos. Entonces, sabemos que hasta ahí nos han estafado, nos han engañado, y eso ya usted nos lo corrobora, nos lo certifica. Ahora, yo le quiero hacer otra pregunta, señor Chávez. Es cierto usted lo que ha dicho de Perú. ¿Qué piensa usted de las empresas que les han dado el dinero y que se han declarado en quiebra? ¿Qué tendríamos que hacer desde el punto, no sé si pudiera dar, del punto economista, ¿no? Pero si hubiera un punto legal que usted pudiera aportar o dar su opinión como civil en un tema legal, ¿qué se podría hacer con estas empresas? Porque muchas de ellas no han debido quebrar, han debido pagar a sus empleados y dejarlos trabajando, ¿no? Bueno, habría que quizás dar una norma que permita que Indecopi juegue un rol activo, ¿no? Para poder fiscalizar y ver lo que ha sucedido, para ver si esas quiebras son legales o ilegales, ¿no?
Si son fraudulentas o es una quiebra legítima. Si es una quiebra fraudulenta, entonces hay que caerle con todo el peso de la ley, ¿no? Dígame usted, el tema de micro y pequeña empresa, que es bueno también que usted me lo ha nombrado, y esto me da la oportunidad de hacer nombre a la empresa que nos está apoyando, que es Teoma, Teoma 300. En realidad esta es una empresa, una multinacional, creo, que trae nutricéuticos, ¿ya? Que con eso es con lo más importante, te vende energizantes peruanos, y es gracias a ellos, los Teoma 300, que estamos haciendo este programa. Nosotros recomendamos tomar el Teo Energy, y hoy día está el Recovery, que es un energizante para los que hacen deporte en el gimnasio, para los músculos, recuperación muscular, y el otro es el Infinito, ¿ya? Que regula el estado de ánimo, el estrés, función cerebral, visión de sueño, el tono muscular y el control motor. Son estas pastillas, esto lo puede encontrar en la tienda de Teoma, en Ramón Castilla 1319. ¿Sabía usted, señor Chávez, que el 49% de las microempresas en el Perú fracasan en 3 años, y que el Estado es partícipe con la SUNAT y con los impuestos y con toda la persecución que le hace en que desaparezcan? Y en el COVID, el 51% de las empresas han desaparecido, o sea, no han recibido ningún apoyo. ¿Qué le recomendaría a usted al gobierno de turno hacer para que ayude a los micro y pequeños empresarios, que también los invitamos a formar parte de este programa? ¿Qué recomendaría usted? Bueno, mire, lo primero que yo iba a hacer en caso de llegar al gobierno era dar una ley de emergencia, declarar en emergencia la organización del Estado, para poder fusionar organismos públicos y hacer eficiente el Estado. Y eso, recursos liberados, canalizarlos justamente a ayudar a la pequeña y la microempresa a través de un sistema de plataformas tecnológicas, a través de las cuales recibirían por rubros de actividad, por ejemplo, bodegas, peluquerías o empresas de servicios diversos, agruparlas en plataformas. Y a través de esas plataformas tendrían acceso a financiamiento, a la provisión de insumos o de productos, poder recibir asistencia técnica, asesoría de gestión para poder, por ejemplo, una bodega que no tiene piso, que tenga toda la ambientación debida, la refrigeración para los productos que sea necesaria, o sea, un financiamiento orgánico para repotenciar la rentabilidad de los negocios, y a través de especie de franquicias, microfranquicias que permitirían darle una marca también a los establecimientos, de tal manera que sea esa marca un respaldo de calidad, ¿no?, para los usuarios, de tal manera que puedan competir las bodegas de igual a igual con las grandes cadenas de supermercados que se están llevando gran parte de la torta del consumo, cuando podría hacerse, digamos, a través de un sistema que permita irradiar gran parte de ese consumo hacia estos segmentos de actividades económicas intensivas en pequeñas y microempresas, y que además aglutinan a familias y sobre todo jóvenes que son muy creativos, son muy emprendedores, pero que no han tenido ningún tipo de soporte del Estado. O sea, el Estado nunca se ha preocupado por la micro y la pequeña empresa. Este gobierno tampoco lo está haciendo, ni siquiera está en su discurso. Para ellos, el micro y pequeño empresario son los capitalistas. Entonces creen que solamente el pueblo peruano cree que son gente que están... o el proletariado. Ya no existe proletariado, o sea, lo que existe son un montón de independientes y de gente que son emprendedores, que tienen micro, pequeños negocios, y lo que quieren es trabajar, lo que quieren es hacer negocios, y para eso se necesita un Estado que pueda apoyarlos dando asistencia técnica, capacitación, financiamiento y formalización. O sea, ingresando a la formalidad, entonces van a poder inclusive exportar, van a poder asociarse con empresas medianas, grandes, inclusive extranjeras, para poder formar parte de cadenas de valor internacionales.
Señor Chávez, ¿usted cree que ese 60% que es informal en el Perú, que es realmente el que lo mantiene el Perú, va a querer pasar a la formalidad? Si no se logra, o sea, de repente algunos de los informales, los que están en la calle, solamente sobreviven el día a día. ¿Cómo logramos también que pongas, vamos a suponer, se logra el programa que usted dice, hacer que los profesionales elegidos para llevar el programa que no direccionen, porque usted tiene que entender que en el Perú lo que sobra son ladrones y rateros, y todos los programas que se hacen en el Perú terminan en manos de delincuentes que ven la manera de robar, de saquear y que se basan en la impunidad, porque parte de ese dinero robado en esos programas, en esos proyectos, van a las manos de los jueces, de los fiscales. ¿Cómo asegurar llegar a esos programas? Esa es una pregunta. Y la otra es la deuda de los bancos y los refinanciamientos. ¿Qué debería hacer el Estado? Porque ahorita están con las deudas. Bueno, estas plataformas tecnológicas está probado que son la mejor solución. De hecho, ya varias de estas plataformas se han aplicado a un nivel piloto en un número determinado. Por ejemplo, se ha trabajado con bodegas y funciona de mil maravillas. Y la rentabilidad del bodeguero se multiplica por varias veces porque mueve más su capital, mueve más sus productos, ¿no? Gana más porque los insumos los recibe directamente del productor, no como ahora que tiene que comprar a mayoristas o intermediarios que no son ni siquiera mayoristas, que vienen a ofrecerle a su tienda y le dan el producto caro, ¿no? O sea, pueden acceder a los insumos, y a los productos que venden a un precio de productor. Entonces eso va a hacer que su margen se incremente sustantivamente y se conviertan en empresas rentables, ¿no? Ahora, no se le va a dar la plata así nomás, sino que en lugar de darle plata, se le va a dar la refrigeradora, se le va a arreglar el piso, se le va a arreglar las paredes, se le va a transformar la tienda para que se convierta en un lugar adecuado, ¿no? Y si no tiene un lugar adecuado como base, entonces se lo va a agrupar para que puedan en conjunto hacer un negocio más grande, ¿no? Asociarlos. O desarrollar, por ejemplo, modelos de panadería, que esto ha tenido un éxito tremendo en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, un modelo de franquicia de panadería que ha sido utilizada justamente para jóvenes que están metidos en las drogas y que han sido sacados de las drogas para formar parte de esta panadería. Los han capacitado, les han brindado asistencia técnica, les han dado las maquinarias, todas las facilidades, y ahora eso es como se ha convertido como una especie de McDonald's. Se ha convertido en una gran red de panaderías que producen los panes de la mayor calidad, tortas, etcétera, y bueno, con distribución, con camionetas, en fin, es todo un emporio de éxito. ¿Por qué en el Perú no podemos hacer eso? En Perú también podemos hacer eso. La cuestión está que el Estado esté totalmente comprometido y utilicemos el mayor conocimiento a nuestros jóvenes, que son muy habilidosos. No necesariamente hay que sigan en esos negocios tradicionales, sino a los jóvenes. Nosotros queríamos capacitarlos en plataformas más bien internacionales, para que alternen con creativos, innovadores de otros países del mundo, ¿no? Y puedan participar de cadenas de valor, de creatividad, por ejemplo, en hacer dibujos animados o crear juegos, ¿no? Los jóvenes peruanos son muy habilidosos, tienen una capacidad de aprendizaje tremenda. Entonces, esto podría transformar, digamos, generar empleos para los jóvenes, que tú sabes que hay un desempleo juvenil tremendo en el país, ¿no? Si la tasa de desempleo es del orden del 10%, la tasa en promedio, la tasa juvenil es como el 30%. Y hay ya muchos jóvenes que inclusive ya dejaron de buscar trabajo porque nunca lo encuentran.
¿Qué opina usted, señor Chávez, de la idea de industrializar el país? Porque le escucho decir, ¿no? Se podría llevar a las tiendas refrigeradoras, implementar la tienda. Entonces, ¿qué le parece a usted la idea de hacer lo que se hacía en el gobierno de Velasco, que se armaban frigideres, se armaban cocinas, se ensamblaban autos? ¿Qué le parece esa idea que ha planteado el gobierno de ahora, que plantea? ¿Le parece se puede hacer? Porque, por ejemplo, ¿no? Bolivia hace sus carritos con su litio, hace sus baterías, y esto funciona. En Bolivia tenemos que Bolivia tiene a Santa Cruz, la ciudad que crece económicamente más en Sudamérica en todos los años. Entonces, ¿qué le parece la idea de industrializar el país y generar trabajo para los jóvenes, para la gente? ¿Por qué se podría plantear, se puede hacer, por qué no se hace? Bueno, el problema de la política de industrialización en la época de Velasco fue que fue una industrialización artificial, que no estaba basada en las ventajas comparativas o competitivas que podría darse en algunos negocios. Se determinó en un escritorio que el Perú iba a producir automóviles, iba a producir partes y algunos cocinas, etcétera, cuando no se había hecho el análisis de cuál es la base de competitividad que tenía el Perú, y eso fracasó, simplemente no era rentable y terminó quebrando esas empresas, ¿no? Ahora, el Perú sí tiene litio en Puno. Entonces, ese litio es uno de los yacimientos más ricos del mundo. Entonces, eso sí podría ser una base de competitividad para poder desarrollar automóviles eléctricos. Primero, empezar por baterías. El primer paso sería baterías y luego, en una segunda etapa, automóviles. Señor Chávez. Perdón, sí. Hasta donde yo tengo una información es que Vizcarra lo ha entregado ya a los canadienses, hay incluso creo un tratado firmado ya con ellos sobre el litio. O sea, no se tiene planeado industrializar el litio en el Perú, o sea, es a que se estén llevando el mineral como se están sacando el oro, la plata, que no lo procesamos, no lo trabajamos. Bueno, estamos a tiempo de negociar bien con los dueños de la concesión, porque ya hay una concesión, pero que está demorando un montón en hacer sus investigaciones. Parece que no tienen el capital suficiente para avanzar rápido. Entonces el Estado debería sentarse a negociar, pero no con una pistola en la cabeza y diciendo, oye, te voy a expropiar, porque esa no es la manera de hacerlo, sino seriamente a decirle, oye, mira, busquemos sacar esto adelante y hagamos un plan. A mí me interesa desarrollar todo el valor agregado que se pueda a partir del litio. El litio va a ser muy importante en los próximos 20 años. Después de 20 años ya va a dejar de ser importante. ¿Por qué? Porque las baterías van a ser tan eficientes que no van a demandar mucho litio. Así que tenemos que aprovechar estos 20 años que vienen. Pasados esos 20 años ya no va a tener la misma rentabilidad del litio. Por eso que tenemos que apurarnos en negociar bien con estos concesionarios canadienses que tienen el yacimiento y de esa manera hacer un plan de industrialización que sería muy beneficioso para Puno y para todo el país. Bueno, y como te decía, el fracaso fue ese, porque en un escritorio se decidió simplemente vamos a producir esto, el otro, pero no había base de competitividad. Lo que el Perú debería desarrollar es una industria basada en las ventajas que ya tiene. Por ejemplo, somos un país, uno de los más ricos en biodiversidad. Nosotros tenemos una capacidad de producir hortalizas, frutas, de una variedad tremenda y de una productividad también enorme, ¿no? En Piura, por ejemplo, en las zonas altas de Piura o de La Libertad se producen uvas con una productividad que es el triple que es en el mundo, ¿no? Entonces esto hay que aprovecharlo para plantas procesadoras, para producción de jugos. En la selva peruana tenemos 12 millones de hectáreas que están deforestadas, que podían ser reforestadas, que podían generarse esquemas de agroforestación que permitirían desarrollar frutas tropicales, plantas de jugos, poder sembrar caoba, cedros, palo rosa, el palo rosa, por ejemplo, es
se produce a partir del palo rosa. El aceite esencial de palo rosa es insumo fundamental para la perfumería francesa, que ante la escasez de palo rosa en las últimas décadas por la depredación que ha habido, han tenido que suplantarla por aceites artificiales, sintéticos, y no son de la misma calidad, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad tremenda, los márgenes de rentabilidad son enormes y ya hay tecnología apropiada en Perú para poder hacer crecer estos árboles bajo esquemas de reforestación o de restauración de lo que son nuestros bosques primarios. Bueno, no, hay para trabajar en el Perú, hay para hacer, tenemos materia prima y en todo lado, y usted lo está confirmando. Otra cosa que se puede desarrollar muchísimo es la farmacología, o sea, la industria farmacéutica basada en los agentes químicos de las plantas peruanas. Tenemos plantas en la sierra, en la selva del Perú, lo que le llamamos las hierbas o los mismos árboles, que somos únicos en el mundo, en una gran diversidad de árboles que pueden servir para desarrollar una industria farmacéutica potente, ¿no? Señor Chávez, no me respondió sobre el tema de la deuda de los bancos y los refinanciamientos que se están haciendo ahora, que realmente son abusivos, ¿no? Y eso creo que le va a interesar, porque muchos de los empresarios, microempresarios, se hicieron préstamos, y este tema del COVID los agarró y los ha endeudado, y se escucha, ¿no?, decir que los llaman y les replantean: ya te voy a cambiar a 2, a 4 años, a 6 años, y ellos no tienen piedad. Y usted sabe, usted como economista sabe que el banco no tiene piedad. ¿Cómo se podría hacer con los bancos ahorita? Bueno, ante la pandemia, lo que hizo el Banco Central, y me parece bien, es que definió lo mismo que la Superintendencia de Banca y Seguros, que los bancos, las entidades financieras tengan que reprogramar las deudas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a pesar de eso, como la pandemia ha castigado severamente algunas actividades económicas, a esas actividades económicas que están más castigadas que otras, como por ejemplo todo lo vinculado al turismo, hoteles, restaurantes, entonces tendría que darles el Estado unas facilidades mayores que al resto, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa que más bien se benefició durante la pandemia, como por ejemplo los que han vendido mascarillas o los que han vendido alimentos, ¿no? Se han beneficiado tremendamente durante la pandemia, pero sin embargo las empresas vinculadas al sector turismo y al sector restaurantes, hoteles, han sido muy castigados y necesitan de un apoyo especial del Estado. Entonces ahí sí creo que hay que buscar reprogramaciones a muy bajo costo, ¿no? Que no sean tasas leoninas, sino tasas muy bajas que tengan un subsidio del Estado, ¿no? No queda otra posibilidad. Pero lo que sí hay que evitar es que a río revuelto ganancia de pescadores, que los vivos quieran dejar de pagar sus deudas aprovechándose de las circunstancias, ¿no? Cuando en realidad tampoco podemos estar buscando que quiebren las EPIMES o las cajas municipales rurales, ¿no? Que eso sería, si es que comenzamos a decir, oye, no hay que pagar las deudas, moratoria, y eso generaría una gran crisis financiera que hay que evitar a toda costa, ¿no? La clásica del peruano, señor Chávez. Una pregunta que nos están haciendo la gente del público que nos está mirando, aquí les mando muchos saludos. La gente quiere saber de la ONP. ¿Cómo van a hacer? ¿En verdad les van a dar dinero o no les van a dar dinero? ¿Dónde está el dinero en primer lugar de la ONP, señor Chávez? ¿Nos puede decir, nos podría explicar qué ha pasado con ese dinero? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, esta muchacha de apellido Alba, creo que es, dijo que ese dinero no existía. Hasta donde yo recuerdo, la ministra de Vizcarra, creo que era una chiquilla, que no me acuerdo.
¿Dónde está el dinero de la ONP? ¿Les van a dar su dinero? ¿Qué es de eso, señor Bueno, Chávez? lamentablemente, a diferencia del fondo privado, que sí se creó un fondo y la administración de ese fondo se lo dieron a las AFPs bajo una blindaje que evitó que el Estado pueda meter la mano en esos fondos, ¿no? Pero en el caso de la ONP, nunca le dieron esos fondos. Simplemente la gente aportaba y eso iba a la caja común del gobierno central, y el gobierno central eso lo ha usado, digamos, gobierno tras gobierno lo han malversado, se puede decir, ¿no? Entonces no existen esos fondos, eso es cierto. O sea, no hay un fondo constituido, ¿no?, que permita de ahí pagar pensiones, sino que cada año el Estado tiene que sacar de su bolsillo para aquellos que se están jubilando por la ONP y poderles darle su jubilación. O sea, sale como el mismo Estado se ha llevado la plata que han aportado, entonces el mismo Estado es el que cada año paga para poder dar las pensiones, ¿no? Yo quiero decirle algo acá, señor Chávez, acá, y creo que yo lo había entendido así, y usted me dice si estoy en un error, ¿ya? Y esto es preocupante por lo que usted me está aseverando y me está diciendo, y yo les debo decir a los chicos que lo que les dijo Castillo de devolverle su dinero, los estafaron. Por ahí alguien me dijo que estaba apellido diciendo que no había su dinero y que iban a sacar ese video. Yo lo entendí así. La ministra le dijo lo que usted me está diciendo ahora, ¿no? El dinero de ustedes lo hemos utilizado en esto, en el otro, lo hemos gastado, y ellos les han dicho, no, oiga, pero era el dinero de nuestra jubilación, de nuestra salud y esto. Sí, pero su dinero no hay. Oiga, pero entonces, ¿qué hemos hecho con el dinero de ustedes? Le hemos dado a los jubilados que ya tenían tiempo. Y el dinero para nosotros, para nuestra jubilación, ¿dónde está? Ah, su dinero está a futuro, está resguardado y respaldado por el futuro del trabajo de estos adolescentes, de los jóvenes, de los pulpines que vienen. Pero yo le digo a usted, y yo me pregunto, ¿cuál es la garantía de tener una jubilación o de tener un dinero a futuro para esta gente que ha trabajado y le ha aportado al país si su estabilidad laboral es incierta? De nosotros, claro, o de la gran mayoría de gente en el Perú, la estabilidad laboral es incierta. Nadie tiene seguro que va a trabajar 30, 20, 15 años. ¿O estoy en un error, señor Chávez? Claro, ha sido mal concebido. El Fondo Público de Pensiones ha sido mal concebido, porque no ha sido concebido como un fondo intangible, ¿no?, en el cual los aportes se quedan ahí, sino que simplemente se ha concebido como aportes que todos hacen y que después solidariamente los que entran a trabajar van a ser los que solventan a los que van saliendo en jubilación, ¿no? O sea, como una especie de flujo en el cual uno va suplantando al otro, digamos, ¿no? Pero ese esquema no es correcto. El esquema correcto hubiera sido lo que se hizo con el fondo privado, que se convirtió en un fondo intangible, ¿no? Entonces, eso mismo debió hacerse hace años con el fondo público. Tampoco le voy a decir, señor Chávez, por ejemplo, ¿no? A mí me descontaron cerca de 3.000 soles o 2.900, y a mí cuando me ha devuelto mi dinero después de 3, 4 años la AFP, que gracias a Dios se lo agradezco al COVID porque según lo que me habían dicho nunca iba a mirar esos 3.000 solcitos que me dieron, no es rentable. O sea, yo lo hablo desde el punto de vista que lo veo, ¿no? Y siendo un ignorante que no entiende estos temas, que yo le agradezco una vez más a usted el hecho de poder venir acá y de orientarnos un poquito mejor, explicarnos por qué suceden las cosas, ya en un tema más amical, vamos a decir, porque usted... Pero yo no estoy diciendo que lo de las AFP sea la panacea, estoy diciendo que es distinto al fondo público, pero podría ser mejor. Podría ser mejor y podría ser más rentable para los aportantes de este fondo privado. Hay dos maneras de hacerlo. O se hace reduciendo los costos,
¿no? Porque cada AFP tiene una estructura con administración, con finanzas y todo. Sí, en vez de tener una sola, ¿no? Que puede ser una entidad inclusive internacional, ¿no? Que pueda garantizar que esos fondos van a seguir siendo intangibles y el costo unitario va a ser mucho menor y por lo tanto la rentabilidad podría ser mayor para los pensionistas, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. La otra es generando más competencia entre AFPs, diciendo, oye, permitamos que surjan más AFPs o le pedimos a los bancos, las financieras que también puedan ofrecer productos que permitan competir con las AFPs, ¿no? Sin embargo, no es tan sencillo, ¿no? Hay aspectos técnicos que de repente no es tan fácil tocarlos en entrevista de televisión, pero que tienen que ver con calces de plazos y que harían que sea muy complicado que financieras que tienen negocios de corto plazo se metan a un tema de fondeo de recursos de largo plazo, ¿no? Entonces, pero sí pienso que podríamos ir a mí me hubiera claro, se necesitaría hacer un estudio más profundo, pero en principio como hipótesis me simpatiza la idea de una sola entidad que maneje de manera más eficiente. Además, generando inversiones distintas a las que se están haciendo, porque hay muchos conflictos de intereses. Los dueños de las AFPs no pueden ser los bancos, pues, porque los bancos tienen conflictos de intereses. Y sobre todo aquellos bancos que tienen son parte de grupos económicos y lo que hacen es que buena parte de las inversiones se realizan en sus propios negocios. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Que hay que romper. Entonces hay que rediseñar todo el tema de las AFPs, ¿no? Pero esto no hay que hacerlo generando pues el cuco que no vamos a expropiar, sino hay que hacer las cosas con estudios seriamente y conversando con los propios privados, ¿no? Claro. Tenemos que entender, señor Chávez, que la gente que plantea estas cosas, porque al plantearlo con una persona como usted que entiende, que es un profesional y que da las pautas, porque me lo aclara, ¿no? Me dice, yo no te estoy diciendo que lo mejor sea la AFP ni el sistema, hay que buscar lo mejor y para buscar lo mejor se necesitan profesionales, porque estos salen y a cosas como las mulas, ¿no? Ellos creen que van a cambiar las cosas así de esa manera. Yo tengo dos preguntas, una es del público que está y otra es mía, que creo que son dos, la mía. Yo quiero hacerle una pregunta a usted como economista que ha manejado el país. Yo quiero saber, ¿me podría decir usted por qué Castillo no se ha bajado el sueldo a profesor o a profesor, como lo decían ellos? ¿Por qué no lo ha bajado? Y cuando me responda eso, yo le voy a decir otra preguntita que creo que tiene que ver con usted, si es que se haría algo que tengo en mi cabeza. ¿Por qué cree usted que no se ha bajado el sueldo? A él y los ministros, los congresistas. Bueno, ya sabemos, son los típicos políticos tradicionales que en campaña ofrecen cosas y cuando llegan al poder no cumplen, ¿no? Han ofrecido cualquier cosa para poder llegar al poder y entre ellos la reducción de sueldos. Yo no estoy de acuerdo con reducir sueldos a un presidente, sin embargo ellos lo ofrecieron, se comprometieron y deberían cumplirlo, ¿no? Pero a mí me parece... Podría ser, porque la gente entiende o de repente va a creer que no se puede porque la Constitución no lo deja. ¿Sí se puede o no puede él bajarse el sueldo? No, la Constitución no tiene nada que ver con eso. Eso puede ser un dispositivo totalmente del gobierno. No necesita una ley para bajarse los sueldos. Lo pueden hacer con un decreto supremo suficiente. Ok, acá viene mi segunda pregunta que viene de rellenito en esta. Entonces, estamos que Castillo lo puede hacer, ¿no? Entonces yo le pregunto y le digo a usted como economista, estando usted manejando el país, ¿qué pasaba si Castillo salía y decía, ¿saben qué, señores? A partir de este momento yo no voy a ganar un sueldo, profesor,
voy a ganar un sueldo de 10.000 o 15.000 soles, no se va a ganar más, ¿ok? ¿Qué hubiese pasado con los sueldos de los congresistas, de los ministros, del BCR, de Petroperú, de la SUNAT, de aduanas, bla, de todos los sectores públicos que ganan más que el presidente? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si alguien hiciera eso en el país? Bueno, Alan García se bajó el sueldo creo a 6.000 soles, pero todos los ministros siguieron ganando igual. Ganaban 35, algo así. Y los congresistas siguieron ganando igual. Claro que ya sabíamos que por otro lado se llevaba un costal, ¿no? O sea, Claro. pero, o sea, puede ser simplemente un gesto para la tribuna, ¿no? Lo que pasa es que Castillo seguramente no tiene las habilidades de Alan García, ¿no? Porque si no ya lo hubiera hecho para justamente generar simpatía de la población. Pero, Hablando, oye, no hubiese quedado ahí, ¿no? Todos los demás, pero ya se hubiese. Hablando de Alan García, esta chiquitita nomás, señor Chávez. ¿Alan García está vivo o está muerto? está bien muerto, está bien muerto. Está bien muerto. Sí. Discrepo también de esa, yo no lo creo, pero ya, vamos. Otra preguntita. ¿Libre mercado o control de precios? Libre mercado. El control de precios es nefasto porque al final los que pagan los platos rotos es la misma población, comienzan a escasear los productos. Mire usted Venezuela, entre a un supermercado en Venezuela, todos los andamios están vacíos, con las justas, y hay unas colas, cada vez que aparecen productos, hay unas colas tremendas por el control Pero de precios. no les metamos Venezuela porque la gente va a decir, ay, son fujimoristas, son comunistas. No metamos esto. Explíquenos usted así, como para niñito de primaria, ¿por qué es bueno uno y no el otro? Para que lo entienda la gente. Bueno, Porque hay gente... ¿por qué? Porque si tú fijas el precio de un producto final, tienes que fijar también los precios de los insumos con los cuales se producen ese producto final, ¿no? Porque si sube el precio del insumo y no puedes subir tu precio y subió mi insumo, entonces puedo estar en pérdida, porque aparte de ese insumo yo tengo otros costos. Entonces de repente todos mis costos sumados a ese insumo principal, supongamos que sea el pollo y sube la torta de soya el precio al doble, ¿no? Y sin embargo, yo aparte de la soya, claro, tengo otros costos, de repente mis costos ya superaron mi precio y mi precio está fijado, no lo puedo ajustar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restringir mi producción, no, o voy a restringirla a cero, porque no me conviene producir a pérdida, y si el gobierno me obliga a producir, produciré pues un poquito, no lo que antes producía, ¿no? Y en todo caso, como tú sabrás que hay miles de productos, y cuando tú quieres controlar miles de productos, entonces tienes que definir para cada producto qué precio está fijando el Estado y tienes que controlar ese precio específico. Entonces, como los costos se mueven de los insumos y está produciendo a pérdida la fábrica, las empresas, entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear un producto nuevo. En vez de crear colitos, van a decir colitos. O en vez de colgate, va a decir colmate, ¿no? Un nuevo producto para poder establecer un nuevo precio. Y así comienzan a surgir más productos para poder elevar los precios, porque las empresas tienen que subsistir. O simplemente hay empresas, como sucedió en la época del primer gobierno de Alan García, que simplemente cerraron sus puertas. ¿Y a qué se dedicaron? A especular. Como había tanta inflación y devaluación, comenzaron a ganar dinero con la especulación del dólar, que es lo que también muchas empresas actualmente se están dedicando a especular con el dólar, debido a que también se ha vuelto menos rentable producir debido a la incertidumbre política que hay, ¿no? Y se crea una super mega corrupción.
yo le quiero hacer una pregunta, señor Chávez, y esto, si usted me lo permite, estamos en la hora y media de programa. ¿Usted nos permitiría avanzar media hora más? Porque yo sé que usted está en Lima y ha hecho un gran esfuerzo por llegar hasta ahí, hasta el programa, hasta donde estamos. ¿Nos brindaría media horita más? ¿O estamos en la hora y media? Yo creo que ya por la hora sí. Lo que pasa es que mañana a las 5 de la mañana tengo que estar despiertos para hacer unas gestiones y hay que acostarse temprano. Hay que acostarse temprano. Antes de irnos y que se despida de los chicos que están acá, le mando un saludo a Denise, desde acá, desde Juliaca, dice, se va a casar con ustedes, lo que me ha dicho, sí, dile que me voy a casar con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos también a Denise de mi parte. Agradecerle, señor Chávez, que haya venido, que nos haya brindado su compañía, su amistad, nos haya podido orientar un poquito más. Esperamos verlo acá. Ojalá podamos concretar, no sé, una coalición entre las personas que vengan a este programa para poder enfrentar al gobierno con ideas, no a cosas como hacen ellos, que creen que con violencia, con aprovecharse de la gente. No, yo le quiero agradecer y ya estamos llegando al final. Quiero hacerle esta pregunta para irnos y escuchar su despedida. ¿La nueva Constitución va o no va? ¿Qué opina usted? Bueno, sería un grave error convocar a una asamblea constituyente en medio de una pandemia. Y esta pandemia va a demorar, va a tomar tiempo. Hay brotes de nuevas variantes del virus y tenemos que estar concentrados en combatir la hambruna que está atravesando nuestra población. Buena parte de los peruanos en estos momentos padecen hambre. El Estado debiera concentrarse en eso y debiéramos hacer una reforma del Estado. Y para muchas políticas y cambios que requiere el país no se necesita una asamblea constituyente. Eso lo que hace más bien es generar mucha incertidumbre, porque una asamblea constituyente implica cambiar todas las reglas de juego. O sea, y así no hay inversión. Y mire, el 80% de la inversión la hace el sector privado. Y no necesariamente son grandes empresas. También invierten hasta las familias. Ustedes sabían, por ejemplo, que el 40% de toda la inversión privada es hecha por las familias. Por ejemplo, cuando una familia autoconstruye su casa, está invirtiendo. Pero cuando hay incertidumbre, inclusive esa familia ya deja de invertir, porque dice, oye, de repente, va bien, mis hijos tienen que irse al extranjero, ya no quiero que se queden en el Perú, porque no veo futuro para mis hijos. Entonces se deja de invertir. O sea, la mayoría de la inversión no son estos grandes proyectos o la minera. Sí, son importantes, pero hacen un porcentaje que suma pues en total 60, pero 40% lo hacen las familias. Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, yo creo que no necesitamos más incertidumbre, no necesitamos asamblea constituyente, lo que sí hay que reformar la Constitución. Y lo serio sería plantear en blanco y negro o ampliar o generar toda una discusión abierta de todo el país de cuáles son los cambios que necesita el país. Entonces, que cada partido político proponga cuáles son los cambios, una mesa abierta a través de la cadena de televisión, por ejemplo, se discuta, ¿no?, cuáles son los cambios que necesitamos para poder seguir avanzando. De hecho, necesitamos cambios para que no haya corrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos blindar a través de la Constitución al Estado para que deje de haber corrupción. Pero yo le voy a decir algo, señor Chávez, el Estado tiene sus leyes, te protege de la corrupción. Si no, imagínense, ya hace rato hubiesen hecho, los que están de turno hubiesen hecho lo que les daba la gana con el Estado. Yo en realidad creo y apuesto porque van a cambiar las cosas en el país. Se tienen que cambiar las cosas y no es con esta gente. Esta gente no puede ser la llamada a hacer un cambio de constitución, se puede hacer una reforma,
reformar los artículos. Nosotros hemos presentado una reforma de artículos 118, 161 y 162 que tiene que ver con el tema de Defensoría del Pueblo, que eso es lo que vamos a ver una vez llegando al Lima en enero. Vamos a irlo a buscar a Castillo porque esto ya está presentado en una comisión en el Congreso. Pero no subestimemos a la sociedad civil, así como tú. Yo creo que tenemos que fortalecernos la sociedad civil y usar los medios de comunicación para buscar que nos escuchen en nuestras propuestas. Y tenemos un poder tremendo, lo que pasa es que no sabemos usarlo porque estamos muy desorganizados como sociedad civil. Los medios de comunicación ahora están más abiertos. Hay canales diversos, ya no es como antes que, como dice, se sataniza al Grupo del Comercio, pero el Grupo del Comercio ya nadie lee el comercio. Ya no es el ente rector de la opinión en el Perú. ¿Quién lee el comercio? ¿Quién lee? La gente más revisa otros programas, está buscando otros medios nuevos para poder informarse, y aprovechemos que ahora se está abriendo, las telecomunicaciones están democratizando al país y al mundo entero. Entonces aprovechemos eso para que fortalecer a la sociedad civil y poder impulsar estos cambios, ¿no? Y que cuando hable Cerrón no se arrogue decir que nosotros somos el pueblo, porque el pueblo está en otro lado. El pueblo no son ellos son un minúsculo grupo que llegó al poder con un 11% de la votación en primera vuelta. Ellos no son el pueblo. Casi el 90%, 89% de peruanos no somos Perú Libre. No somos Perú Libre y no vamos a apoyar las corruptelas de Perú Libre. Entonces tenemos que hacer sentir nuestra voz. Yo creo que estamos en un momento, señor Chávez, en que si los malos han avanzado ha sido porque la gente que debió hacer algo no lo ha hecho. Pero este es el momento. Yo agradecerle, como le digo, el hecho de que usted nos haya brindado una entrevista, hayamos podido conversar con usted. Hemos tenido un invitado de la talla que CNN lo ha invitado a usted, lo ha invitado a diferentes canales, ha estado en diferentes partes del mundo. Para mí un honor, agradecerle muchas cosas. Fran, ¿estás ahí? ¿Quieres hacerle alguna pregunta al señor Chávez? ¿Aló? No está la conciencia. ¿Dónde estará la conciencia? Bueno, señor Chávez, ¿algo más que quisiera agregarle al programa? No, simplemente agradecer por la entrevista. Un saludo a todos los amigos y hermanos puneños, ¿no? Gente muy emprendedora, sobre todo de Juliaca, ¿no? Que ahí lo que se necesita, pues, simplemente es darles un gran apoyo, evitar que siga viviendo del contrabando, de actividades ilícitas, y más bien buscar que desarrollar el emprendimiento y la industrialización, hacer que el capital humano sea el que prospere en esa región tan rica del Perú, ¿no? Ojo que acá llegó PPK y les dijo que un poquito de contrabando no le hacía daño a Puno. Bueno, ya sabemos por qué lo dijo, ¿no? Porque él también tenía su propio contrabando, ¿no? es de esperar muchas cosas. Hoy día es día de Puno, señor Chávez, 4 de noviembre, está de fiesta la región de Puno. Nada, no sé si estará por ahí la conciencia. ¿Está la conciencia por ahí? Turri, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Quieres hacerle alguna pregunta, señor Chávez? Y se va. Lo que pasa es que me he quedado mudo con todas las declaraciones aquí del señor Jorge, y de verdad muy agradecido porque nos ha visitado y nos está informando tanto, ¿no? Turri, quería decirte que los seguidores nos están mandando saludos, y saludos también para el señor Jorge. No sé si puedes verlo. Hay que ver la manera de volverlo a invitar al señor Jorge Chávez, o a Jorge, como nos ha dicho que lo llamemos, para ver si coordinamos otra entrevista, pero sí, más que fijo que lo vamos a ver, porque en algún momento se va a tener que hacer una convocatoria en todo el Perú para llamar a profesionales que realmente saben de los asuntos del país, de lo que está pasando,
Y nada, señor Chávez, muchas gracias. Que Dios lo bendiga a usted, a su familia. Ha sido grato y nutritivo tenerlo acá. Y nada, nos vemos, señores. Este ha sido su programa Te Atreverías con el Turri, 5º programa. Y nada, hasta luego. Muchas Dios los gracias. bendiga. Muchas gracias. Adiós. Adiós por Adiós. todos. Hasta luego.